Gente, esto va dirigido para quien sea. Eh, la verdad, ahorita con lo que ya habré etiquetado de qué trata el tema y toda la cosa, eh, solo para ser en breve, claro y conciso. Tuve, tengo una propuesta que dar en cuanto a los últimos días finales que va a ser apocalípticos antes de la gran tribulación, de todo esto. Yo creo en el arrebatamiento post-tribulacional, pero hay algo muy interesante que no quiero decir descubierto, pero sí un dato que les quiero proponer. Una idea fantástica, una idea maravillosa que bueno, no voy a decir que se me reveló ni nada de eso. Obviamente no, para no que no me entienda, pero esto es una idea que no he escuchado de nadie. Y eh, nada más para aclarar, es algo personal mío, nada más quiero que lo tomen como algo, una idea personal mía, pero es algo que podría pasar, es algo que podría pasar. ¿Qué es? Bueno, eh, Pablo dice en una de sus cartas que cuando explica lo del arrebatamiento, dice algo así, se los voy a leer. Muy bien, lo voy a leer resumidas cuentas. Desde el 16. Pues el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí va. Luego nosotros los que vivimos, los que quedemos, en otras traducciones, luego los que quedamos nosotros, así sale en ese orden en el griego, y vivimos los que quedemos. No, de hecho este es el más, se podría decir el más, este es un interlineal griego, o sea, no es una traducción como tal, es un eh, puesto de, ¿cómo se dice esto? Transcrito, palabra por palabra, del griego exactamente al español, sin traducir, sin interpretaciones ni nada. Por eso es que digo que este es el más confiable, por así decirlo, el más confiable a lo del original, a los originales, a las copias originales más antiguas que hay. Por ende, por tanto, eh, aquí va. Luego nosotros los que vivimos, los que quedemos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para así para el encuentro del Señor en el aire, y así siempre con el Señor estemos. En ese orden. O sea, Reina Valera Gómez dice para que así siempre estemos con el Señor, algo así. Lo que quiero decir con esto es Primera Tesalonicenses, el famoso versículo de Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. El versículo 16 y el versículo 17 del capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, de Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Muy bien, ¿qué quiero decir con esto? Oigan énfasis cuando dice, y ustedes lo pueden ver, dice, no sé por qué dejé mi celular aquí, pero bueno, luego, aquí va este dato curioso. Aquí no sé por qué algunos no se han dado cuenta. Quizá yo tengo una teoría y es porque a lo mejor ya hay quienes y bastantes en todo el mundo que ya se dieron también cuenta de esto, pero quizás no lo han dicho, no se ha dicho esto aún, o no se ha revelado aún, dado a revelar todavía, no sé. O puede ser que no, que simplemente sea una mera interpretación mía, no lo sé. Lo que sí sé es que puede ser válido, es válido de hecho, este punto, ya que eh,
esto es clave, porque dirán, y luego, aquí está la clave en la palabra y luego, del, del versículo 17, luego empezando, luego empezando, vean, los muertos en Cristo resucitarán primero, del versículo 16. Y luego dice, y luego nosotros, los que quedemos, los que vivamos aún, los que aún vivamos, los que quedemos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para el encuentro del Señor en el aire. Haga un énfasis en luego. ¿Qué quiero decir? Bueno, para no hacérselas tan largas, una vez dijo un predicador, conforme van avanzando los tiempos, se va revelando más verdad, más verdades. Obviamente no jamás se va, ni siquiera en la eternidad se van a terminar de revelar todos los misterios que hay en toda la existencia de la creación. Pero a lo que compete, antes de que la humanidad termine su gobierno humano sobre la tierra, pues sí se tendría que revelar lo que nos compete a todos nosotros mientras aún vivamos en la carne y sangre y estemos respirando, ¿no? Pero ¿qué sería esto, no? Van avanzando los tiempos y si estamos ya tan cerca realmente, entonces esta idea podría servir y es a lo que voy. Es a lo que voy. Y aquí va. Miren, al describir en ese pasaje, en ese versículo, luego nosotros significa que antes primero tiene que haber la resurrección. Si la resurrección sucede, la resurrección tiene que, sí o sí, este versículo confirma que va a ser antes. Eso es seguro, ok, eso ni de eso ni hay debate. Pero y después seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso dice. Aquí la cuestión sería, ¿qué tanto tiempo? Aquí la cuestión sería, ¿cuánto tiempo va a ser el lapso de tiempo desde la resurrección y luego, porque dice, luego nosotros, los que estamos vivos, seremos ya arrebatados con ellos? Pero, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué se refiere con luego? ¿Por qué la palabra luego? Hago énfasis en ese luego. ¿Cuánto tiempo nos va a dejar Dios? Va a permitir que pase después de que suceda la resurrección de los muertos para que suceda el arrebatamiento general ya de toda la iglesia, tanto resucitados como los que se quedaron vivos en ese tiempo. Aquí va mi opinión. Yo creo y pienso que va a pasar la resurrección. Llegará un día en el que van a salir no en todas las noticias, quizás las que están controladas por las élites simplemente no lo van a querer dejar pasar, pero va a ser tan evidente, va a ser tan impactante ese suceso, ese evento. De hecho, va a ser el segundo evento más poderoso de toda la historia de la humanidad. Más impresionante, más sagaz, más glorioso, maravilloso de toda la historia, porque es la resurrección. Va a salir en las noticias mucha gente, bueno, no sé si en la tele, pero eso sí en las redes sociales, si es que no lo censuran para ese tiempo, todavía aún, van a salir varios videos de muchas personas en las que sus familiares les tocaron la puerta. Familiares, no hablo de tíos, padres, sobrinos, primos, no. Hablo de bisabuelos, tatarabuelos, que están en sus cuadros, en sus marcos, y que claro, si conservan la casa, si es una casa de ya de décadas, pues
estos resucitados van a ir con sus familiares, con sus descendientes, no van a saber en qué tiempo están, y les van a tocar y les van a decir, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? ¿No? Le van a decir. Y, oye, y se van a quedar, ¿quién eres tú? ¿O qué? Bueno, al principio, ¿no? Quizás por el shock no sabe, no qué va a saber, ¿no? Pero se da cuenta que esta persona se parece mucho a la del cuadro. Y le va a preguntar su nombre y le va a decir su nombre, esta persona. Y se va a dar cuenta que así se llamaba mi bisabuelo, mi tatarabuelo, o mi abuelita, ¿no? Qué sé yo. Y, bueno, solo en caso de que estos no conocían a estas personas. Pero si estamos hablando de que recientemente a una persona que falleció, que partió con Cristo sabiendo que era cristiana, su abuelita o uno de sus padres, y, y llega un día en que de pronto lo vea en la puerta de su casa, se va a quedar en, ¿qué onda? O sea, lo acabo de enterrar, o sea, acaba de fallecer, lo acabo de quizá algunos incinerar, en el caso de los católicos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Claro, quizá sea o no sea cristiana esa persona, es evidente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, imagínense, en el caso de Tesla, un Newton, ahí por ahí merodeando las calles. eh, o sea, se van a dar cuenta ya, va a ser evidente. La resurrección va a ser noticia global, va a ser noticia mundial. Vaya, impresionante, ¿no? Entonces muchos no se han puesto a pensar que esto podría ocurrir no en un santiamén. Y esa es mi idea a la que voy, este es mi punto. Quizás, si Dios así lo permite, la resurrección y el arrebatamiento no sean al mismo tiempo. Quizás primero Dios deje la resurrección y luego suceda el arrebatamiento, pero no por cuestión de segundos. Quizás pueden ser minutos, cuestión de horas, o cuestión de días, quizás semanas o hasta meses, pero no meses ya no creo, es poco probable, pero sí cuestión de semanas o días. O aunque fueran horas, creo que sería demasiado, sería, Dios es lo suficiente misericordioso para eso. ¿Por qué digo misericordioso? Porque si no me equivoco en mi teoría, porque a fin de cuentas es una teoría, nos permitiría ese lapso de tiempo a algunos, los que estén así, vivos, listos, para predicarles a los que puedan, a tus vecinos, a quien sea. ¿Por qué los que puedan? Porque si esto sucede, va a dar tiempo a que prediquen a todos los vecinos, a todos cuanto más puedan, que no se les había predicado antes, quizás por razones sociales, nada más, razones sociales, por simple cuestión. A los que no predicaron en sus trabajos, no han predicado aún en sus escuelas, trabajos, todo eso, esa va a ser la señal maestra. La señal maestra por la que todo mundo, hablando, no, bueno, no todo el mundo, sino todo creyente en la fe de Jesucristo, va a tener que dar cuenta que eso es lo más obvio, lo más evidente. Esa es la señal maestra. Y es aquí donde yo creo que ese es el grito. El famoso grito de la parábola de Jesús cuando dice que todas las vírgenes, prudentes e imprudentes, va a llegar a un punto, llegó un punto más bien, en el que todas cabecearon y durmieron. Se durmieron. ¿Ya? Prudentes e imprudentes. Imprudentes y las prudentes también. Tanto las prudentes inclusive, imagínense nada más. ¿Qué significa que se durmieron?
no predicaron el evangelio. Nada más. No anunciaron las buenas noticias, no se las dieron a saber, a conocer a otra persona, cuando es tan sencillo, tan simple. Primero tiene que venir la apostasía, la separación de la fe, que quiere decir que en lugar de dedicarse al evangelio, lo que es, se dedican a bailes, a bailecitos, a shows, o sea, ya hasta las payasadas que ha llegado la iglesia apóstata hoy en día. Porque no me atrevo a llamarle iglesia, porque no es iglesia, no son de Cristo, la mayoría. Yo sé que hay mucho pueblo de Dios adentro de esas, pero inclusive Jesús dice, sal de ella, pueblo mío, de todas las iglesias apóstatas. ¿Qué es una iglesia apóstata? Una iglesia falsa, la que no predica el auténtico y genuino evangelio. Inclusive me refiero a las que son pentecostales, que predican evangelio de obras. A eso me refiero. Muy bien. Pero bueno, me estoy desviando un poco de mi punto, que básicamente la verdadera, aquí las vírgenes prudentes, que también se durmieron, y junto con las imprudentes serán despertadas por un grito. Ese grito es el que dice, ahí viene el esposo. Llegará ese momento en el que darán el brinco y se despertarán y estarán ya todas enlistadas para recibir al novio, pronto esposo. Entonces, ahí cuando sigue toda la demás historia, shalala, shalala, las vírgenes imprudentes o que no tenían el aceite, que no tenían el Espíritu Santo, que nunca creyeron realmente, pues, se demostrará que ahí se demostrará quiénes sí creyeron y quienes nunca creyeron. Me niego a pensar que a pesar de toda esta pruebota, la prueba más ferviente y ferviente antes de que venga el arrebatamiento, me niego a pensar que haya gente que aún así no va a creer. Creen todo el cristianismo. Y incluso esto es tan impactante que tendrían que creer muchos. Y es aquí donde veo la piedad de Dios, la misericordia de Dios. Muchos van a ver que resucitaron uno de los más grandes personas de la historia, de las personas más grandes, conocidas, científicos, que eran cristianos y que resucitaron. Sus propios familiares. Hay mucho ateo que tiene familiares, abuelitas, yo que sé, primos, de todo tipo de familiares que se sabía que eran cristianos verdaderos, genuinos, y que pues, fallecieron por una cosa o otra, pues ya partieron de este mundo. Y cuando lo vean, que esta persona los busque, pues bueno, algunos otros quizá después de resucitados, pues van a buscar sus casas, pero van a vivir otras personas que no son sus descendientes, obviamente por ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? El desplazamiento es la palabra que va a haber. Ese desplazamiento, pues, ¿qué pasa en todo el mundo, ¿no? Por la carencia de la zona, la carencia de inmobiliaria que hay de la zona y cosas así. Derrumbaron su casa y cosas así. O sea, obviamente, yo no conozco, por ejemplo, a quién fue mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, o sea, no. La mayoría solo conocemos hasta la cuarta, quinta generación, la séptima generación. No sabemos quién fue nuestros ancestros en la época de los aztecas, ¿verdad? En mi caso, que soy de México. Entonces, o españoles, ¿no? O franceses, no sé quién venga de sus ancestros. Pero obviamente, quién sabe quién fue, porque lo tiene ahí en foto, lo va a reconocer. Yo siento que este va a ser algo muy impresionante, pero no tan impresionante como el arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser el evento más importante, no más importante, el más impresionante e impactante de toda la historia de la humanidad.
El más importante fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero el más importante, el más impresionante será el arrebatamiento. Y eso sí será noticia mundial. Donde millones de personas, y eso espero, primero Dios, bendito Dios, espero que sean millones y millones de personas las que desaparezcan en todo el mundo. Y será noticia mundial. Las tumbas, muchas tumbas, féretros, yo qué sé, ¿cómo se dicen esto? Sí, tumbas de estas, de las antiguas, estarán abiertas. eh, o sea, gente, muertos vivientes, así, yo ya hasta me imagino los encabezados. Muertos vivientes, salen de sus tumbas, qué sé yo. O sea, hay un sinfín de títulos tendenciosos que va a haber en ese tiempo, que va a ser muy impresionante, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho, imaginar, de tan solo pensar que va a ser así, va a ser, uff, la maravilla. Pero yo me refiero a que va a ser noticia, imagínense, muertos caminan, personas que murieron hace cientos de años del siglo anterior, están hoy caminando en las calles, así me imagino las noticias. Cuando ese pase, imagínense nada más. Yo sí siento que va a ser la probabilidad del tiempo que pueda dejar Dios, puede que sea de días. De días. Eso sí tengo casi seguro. Días u horas. En el mejor de los casos, días. Hay que rogar y pedir a Dios que sean cuestión de días. Que sean días. ¿Por qué? Para darle ese luz verde evidente a las demás personas, cristianos, que no habían predicado a sus vecinos o a las personas de tus círculos sociales, para que lo hagan, porque esa es la alerta máxima. Ese es el grito que va a dar. Ahí viene el esposo. Ese es el grito de alerta. Ahí viene el esposo. Es que, ¿qué otro puede ser? Llegará un momento, ese momento, porque todo esto de los pagos por electrónicos, de terremotos, guerras, rumores de guerras, ya han dicho paz de seguridad, no ha pasado nada, o sea, la gente ya sabe, ya está harta, es como ha sido como el, el- la historia, el cuento de Pedrito, no sé si Pedrito o el pastorcito y el lobo, que a cada rato daba gritos y gritos y alarmas y alertas de que ya venía el lobo y el pueblo iba y era una broma del pastorcito. Y daba alerta y no. Y ya mucha de la iglesia, yo entiendo por qué muchos ya se fastidiaron, otros simplemente ya pues, continuaron con sus vidas, nada más. No es que, sí, bueno, más bien sí están indiferentes, pero, o sea, ellos tratan de vivir de manera cristiana a su manera, a su modo. Obviamente de la manera correcta, guardando relación con Dios, orando, en situaciones ayunando, alabando, con adoración y toda la cosa. Unos evangelizando y así. Pero lastimosamente el evangelio genuino, el verdadero evangelio genuino no está siendo predicado. Y ya lo he dicho anteriormente. Ya lo he dicho con anterioridad. Que no. El evangelio es uno, nada más. Uno. Y está en una de las dos cartas a Corintios. Y ustedes tendrían que saber cuál es el verdadero y auténtico evangelio. Les voy a dar una pista. Lo mismo que yo recibí, se los doy a ustedes. Ese es el evangelio. Ese. No hay otro. Así que, bueno, nada más les quería dar mi opinión, mi idea en cuanto a lo que sería este día, que llegue este día. Va a llegar este día donde mucha gente se levantará de sus tumbas. Obviamente no sé
si la tierra se abrirá, o no sé, o simplemente van a aparecer. Yo hablo por las tumbas, yo me imagino las tumbas que tienen lápidas ahí, que son la mayoría de los panteones, por ejemplo, que hay. La gente incinerada que está en féretros, con cenizas, los que esparcieron sus cenizas al mar o a otros lugares, que fueron cristianos, obviamente, que fueron verdaderos, genuinos, salvados, hijos de Dios. Obviamente me refiero a ellos. Ah, pero aún así, espero con fe en Jesucristo que sea, que sean bastantes, que sean muchos, 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 este, muchísimos, millones, por eso les digo millones, o sea, yo espero millones, que sean millones los que se vayan en, el, en el arrebatamiento, y por millones no me refiero a los resucitados, me refiero a los que estemos vivos, por ellos me refiero a millones, porque por ahí hay muchos que están diciendo que solo miles se van a ir, perdón, cientos de miles, bueno, pero aún así son poquitos para hacer todo el mundo. No, no creo. Tienen que ser millones. Porque yo sé que hay mucho pueblo de Dios en todo el mundo. Que ya se convirtió, ya sabe. A los que están siendo perseguidos en Medio Oriente. O sea, no nos podemos hacer de la vista gorda. Hay muchísimos que están sufriendo persecución y toda la cosa. A pesar de que no se esté ahorita predicando el Evangelio, que toda la iglesia esté dormida. Ya, ahorita estamos en tiempos de que la iglesia está dormida. Y va a llegar ese momento en el que se va a dar el grito de que ahí viene el esposo y la iglesia se va a despertar. Todos se van a despertar, tanto prudentes como imprudentes. Y van a volver a predicar, pero con más fuerza, ahora sí, el Evangelio. Con más fuerza. Porque sucedió lo impensable, lo más inesperado. Resucitados, gente que había muerto siglos, décadas, milenios atrás y que volvieron a vivir. Esa será el boletín de última hora. Y solo Dios sabe el tiempo que va a dar hasta que ya nos vayamos ahora sí todos, los que estemos vivos. Muchos quizás, y sí, aquí es lo pensable, muchos por querer disfrutar a sus familiares, que más los recientes, los que quizás murieron recientemente, por quererlos tener, disfrutar, volverlos a disfrutar, le van a hacer caso omiso a predicar, volver a predicar. O sea, no van a, no es que no van a, no es que no quieran, por el shock, el impacto, pues por querer convivir una vez más con ese familiar, pues van a ignorar, se van a olvidar, obviamente, bueno, se van a olvidar de que pues ya está una nada de que nos vayamos, ¿no? O sea, pero hay quienes se van a poner a las vivas, obviamente van a recibir a su familiar con gusto y con amor, le van a decir, esos serían los prudentes, yo me imagino, que a pesar de ver a su familiar y todo, esa sería la alarma, la alerta. Pero en lugar de pensar eh, con, con las emociones, y pensaron con la cabeza fría, tendrían que pensar con la cabeza fría y, y decir, acompáñame voy a predicar, ¿sí? Voy a salir a, a evangelizar, a esparcir las buenas nuevas a cuantos pueda, a todos con los que todos estos años no pude, no quise hacerlo, y ahora con esta señal ya es evidente. ¿Para qué? Para que se salven, se vayan con nosotros los más posibles que se pueda hacer, porque obviamente lo que se viene después del arrebatamiento va a ser los 7 peores años más oscuros que jamás pasará y jamás ha pasado la humanidad desde sus inicios, desde que inició, desde que empezó.
Así que esas es a las que vamos, ¿no? Nosotros ya tenemos nuestro lugar asegurado. Aquí la cuestión sería a cuántos más nos tendríamos que jalar nosotros y ser prudentes en cuanto a que queremos ser, sí, ser conscientes, esa es la palabra, ser conscientes de que no ser egoístas en ese sentido, eh, de que el Evangelio, la gran comisión es esa, nuestra gran comisión es salvar a los más que podamos. Bueno, no salvarlos nosotros, más bien notificarles de que ya se fueron salvados, para que los que tengan que creer, crean. Ahí sí nosotros ya no entramos. Nosotros, nuestra única misión, labor y misión y objetivo y comisión, nuestra gran comisión es esa nada más. Anunciar y predicar el Evangelio y hacer discípulos por todo el mundo. Los que se puedan, los más que se puedan. Y yo pienso que esa es la última oportunidad que va a dar Dios. Y la más misericordiosa de manera global, general, hablando de manera general, que se va a ver en todo el mundo. Que la oportunidad que te va a dar a ti, al demostrarte que ya resucitó a todos tus familiares cristianos que fueron salvos, y al demostrarte que ya falta poco. No, estaría bien que si llegase a pasar eso, cuando llegue a pasar eso, tú no te quedes en shock. Reciba a tu familiar, claro. Pues si realmente nada más es cuestión de una hora, pues ¿qué podemos hacer en una hora, no? Pero si se puede, si aún no nos hemos ido, pues yo diría, sal y predícales, aunque sea mandándoles mensajes, si tienes un número, un WhatsApp, un Telegram, a los que no les has dicho las buenas nuevas, las buenas noticias, díselas y ya está. Esto va obviamente, y se los digo únicamente a los que tienen ciertas personas que no les han dicho, por diversas cuestiones, que pueden ser entendibles o no entendibles. Quizá, nada más. Pero solamente es eso, predica el Evangelio. Y bueno, esta idea te la comparto. Gracias.